En Colombia a las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora punto 5 en los 1490 del AM en la capital de la República, pero también les saludamos a través de nuestra estación online de www.aldianoticiasconjohndidier.com, nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, que nos permite llegar a cualquier parte del mundo. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo. Para hoy viernes 30 de mayo del año 2025 se acabó este quinto mes del año y nos disponemos para ingresar al sexto mes, al mes de junio. Atención que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le dijo al presidente de la CUT, a Fabio Arias, a quien demandará por haber confesado que bloqueó el sistema Transmilenio, afectando a más de 2 millones de personas que no lograron transportarse y movilizarse oportunamente. Joder a la gente no está protegido por el derecho a la protesta, le dijo Galán a Fabio Arias, presidente de la CUT. Galán afirmó que la confesión del presidente de la CUT constituye prueba directa de responsabilidad penal, al reconocer que los bloqueos fueron parte de una estrategia deliberada del paro. De esta manera, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encendió el debate nacional sobre los límites del derecho a la protesta, luego de anunciar una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Según Galán, las recientes movilizaciones organizadas por la central sindical incluyeron bloqueos coordinados al sistema de transporte público, una acción que, en sus palabras, no está protegida por el derecho a la protesta. Así que hay ya diversas reacciones sobre este caso. Incluso el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ha terciado sobre esta situación. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, le dijo al alcalde Galán, por la denuncia del presidente de la CUT, que se ocupe de la seguridad de Bogotá. De esa manera responde desde el gobierno nacional, entrando a defender a la Central Unitaria de Trabajadores, a la CUT y a Fabio Arias, que fueron los impulsores del fracasado paro nacional, podría uno denominarlo de esa manera, porque realmente no dio los frutos o los resultados que estaba seguramente esperando el gobierno. De acuerdo a lo dicho por Antonio Sanguino, el alcalde Carlos Fernando Galán quiere mostrar el carácter que no tiene para gobernar a Bogotá. Es decir, se fue lanza en ristre atacando al alcalde de Bogotá porque anuncia esta denuncia penal contra Fabio Arias. Así que un nuevo enfrentamiento se suscita entre el gobierno distrital y el gobierno nacional por cuenta de este paro nacional, que en honor a la verdad, muy desocupadas todas las plazas públicas en las principales ciudades del país, y las mujeres, las valientes de la jornada, tanto en Bogotá como en Popayán, las mujeres sacaron corriendo a los encapuchados que querían alterar el orden público. En medio de su llegada al Encuentro Nacional Fedecajas realizado en Barranquilla, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, rechazó el anuncio que hizo el alcalde de Bogotá de denunciar a Fabio Arias, presidente de la CUT, como responsable por bloqueos de los últimos días en el sistema Transmilenio en la capital del país. Y también habló Fabio Arias, dijo, no estoy detenido y bloquear el Transmilenio no es un delito. Habrá que esperar a ver qué dicen los abogados, porque esto es una pelea ya jurídica sobre qué dice la norma, si de pronto se incurrió a lo mejor en otros comportamientos que uno como ciudadano en común no ve, pero que los profesionales de derecho sí ven. Y por algo el alcalde dijo que le cabía eso una denuncia penal. Así que Fabio Arias se refirió al anuncio que hizo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en relación a una denuncia en su contra por los bloqueos. Dentro de las modalidades de la protesta están los bloqueos, afirmó el dirigente sindical. Por eso, de inmediato, vamos a la declaración que sobre la materia entregó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre esta situación que se ha presentado por los bloqueos en la capital de la República. Así que ya vamos a tener aquí en nuestra plataforma
esta declaración del alcalde. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X, denuncia penal contra Fabio Arias, impondrá el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por confesar que bloqueó el transporte de los ciudadanos para ir a trabajar, estudiar o cumplir citas médicas. Bloqueo a Transmilenio no fue espontáneo, sino organizado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y el alcalde escribió en su cuenta de X, el señor Fabio Arias, presidente de la CUT, confesó hoy que los bloqueos a Transmilenio son una estrategia de quienes organizaron el paro nacional. Es inaceptable que unos pocos decidan afectar a millones de ciudadanos poniendo incluso en riesgo su vida. Con base en esta confesión, mañana interpondremos la denuncia penal en contra del señor Arias para que la justicia actúe. Así que inmediato vamos con esta declaración del alcalde que se apoya en el video en el que Fabio Arias hace el reconocimiento que fue la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, la que ordenó bloquear el sistema de Transmilenio en Bogotá. Mientras que algunos negaron estar detrás del paro, otros confiesan abiertamente haber convocado acciones que pueden configurarse como violaciones al Código Penal colombiano. Compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de Transmilenio, que era una de las tantas formas con las cuales veníamos a realizar este paro nacional de 48 horas. El señor Arias confiesa claramente y abiertamente que los bloqueos al sistema de transporte de Bogotá, Transmilenio, no fueron una acción aislada, fue una acción deliberada de quienes convocaron el paro, básicamente para afectar los derechos de la gente que se desplazaba al trabajo, a la educación, a acceder a atención médica, básicamente para joder a la gente. Bogotá no puede permitir que eso suceda. Por eso, con base en esta confesión, mañana mismo Bogotá va a presentar la denuncia penal para que sea la justicia la que investigue y determine esa responsabilidad. Muy bien, ahí estaba la declaración del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, desde su cuenta de X, donde muestra lo que está pasando con este paro y la afectación que tuvo. Y ha reforzado el alcalde sus denuncias en una entrevista que dio para un medio de comunicación, para Caracol Noticias, pues habló de que sí se puso en riesgo la vida. Por eso decimos, hay que esperar qué evidencia tiene la administración de Carlos Fernando Galán para ver si aquí pueden realmente hacer que le abran un proceso judicial, una investigación y por lo tanto, pues esto puede terminar muy mal para Fabio Arias en caso de que avance y haya mérito, haya evidencia y pruebas que en efecto se equivocó. Dice el alcalde en su cuenta de X, en una publicación que hizo sobre las 8 de la mañana, 47 minutos. En Yomasa, los bloqueos impidieron el paso de una ambulancia. En Bogotá, respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero afectar derechos fundamentales como el acceso a la salud es inaceptable, dice el alcalde mayor de Bogotá. En este video que dura unos 30 segundos, vamos a escucharlo porque realmente vale la pena en esta declaración que entregó para Caracol Noticias el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Ayer, por ejemplo, en Yomasa no solamente ocurrió el saqueo a un ARA, sino también afectaron una ambulancia que llevaba a un paciente, según me informó la Secretaría de Salud. Entonces, eso es una violación también a la normatividad internacional. No pueden afectar o impedir que una misión médica se desplace. Eso no lo pueden hacer. Y lo hicieron ayer. Y si yo también voy a llevar a la Fiscalía esos elementos para que eso no tiene que ver, repito, con el señor Arias, no tiene que ver con él, pero sí para quienes hayan hecho eso, ayer sean investigados y sancionados. Ayer, por ejemplo, en Yomasa no solamente ocurrió el saqueo a un ARA, sino también afectaron una ambulancia que llevaba a un paciente, según me informó la Secretaría de Salud. Entonces, eso es una violación también a la normatividad internacional. No pueden afectar o impedir que una misión médica se desplace. Eso no lo pueden hacer. Y lo hicieron ayer. Y si yo también voy a llevar a la Fiscalía esos elementos para que eso no tiene que ver, repito, con el señor Arias, no tiene que ver con él, pero sí para quienes hayan hecho eso, ayer sean investigados y sancionados. Ayer, por ejemplo... Muy bien, ahí estaba el alcalde mayor de Bogotá en esta declaración que ha entregado para sustentar la posición que tiene la administración distrital de por qué se pudo haber incurrido en un delito
y pues allí empieza entonces las investigaciones. A reglón seguido tenemos ya el análisis político de la semana con el exconcejal Javier Ospina, quien ha dicho que el decreto que incrementa y anticipa el pago de Retefuente es una reforma tributaria ilegal. En este análisis político de la semana se habló del paro nacional, por supuesto, de la demanda de Carlos Fernando Galán a Fabio Arias y también cómo la registraduría a partir de este 31 de mayo abre el proceso para quien quiera ser candidato por firmas. Así que de inmediato vamos con esta declaración que ha entregado el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en su análisis político de la semana para el Día Noticias. El presidente de la República volvió a subir la retefuente y ampliar el número de contribuyentes a través de un decreto emitido por el Ministerio de Hacienda. Javier Ospina, exconcejal de Bogotá. Pan para hoy, hambre para mañana. Lo que está haciendo es comiéndose la plata del próximo año, la de todos nosotros. Es como si nosotros nos estuviéramos gastando el sueldo que vamos a recibir el próximo año. Y entonces, ¿con qué vamos a vivir nosotros el próximo año si nos estamos comiendo en este año lo del otro año para tapar un hueco fiscal que hay? Eso es para resumirle a las personas qué es lo que está pasando con la Retefuente. Adicionalmente, los empresarios y los comerciantes, pues hoy tenemos unos ajustes en caja que sabemos cuál es la plata que nos vamos a gastar este año. Y cuando nos dicen que tenemos que pagar los impuestos del otro año en Retefuente este año, pues eso también nos causa un desbalance en nuestras finanzas. Bueno, ahí hay dos situaciones. Una cosa, anticipa el cobro de la Retefuente del año 2026 al 2025. Y no solo lo anticipa, sino que además aumenta la tarifa y baja la base gravable, lo que hace que aumente el número de personas que tienen que hacer esa contribución, ese aporte, ese pago. Claro, y parte de este decreto debe estar obviamente avalado por el Senado o el Congreso de la República, cosa que no lo hizo. Por eso es que se presentaron unas demandas ante el Consejo de Estado. Lo más importante es que el Consejo de Estado se pronuncie rápidamente para que volvamos a la normalidad, por lo menos tributaria, de este país. Entonces, ¿coincide usted con quienes afirman que esto es una reforma tributaria disfrazada a través de un decreto? Totalmente, totalmente. ¿Y es ilegal? ¿Tiene razón quienes han demandado ante el Consejo de Estado este decreto? Claro que sí, porque simplemente ampliar los sectores de Retefuente, pues es gravísimo. Pues fíjese que hoy, por ejemplo, un agricultor que vende su cosecha de papa, de cebolla, la persona que le compra debería hacerle retención a ese agricultor. Para eso debe gestionarse a través de una ley, y las leyes se gestionan a través del Congreso. Esto no se gestiona a través del Congreso, por eso es inconstitucional y por eso el Consejo de Estado debe hundir este decreto. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, anunció demanda contra el gobierno por la crisis del sector salud. Considera el mandatario que se está asfixiando el sistema. Todos los días vemos ingredientes adicionales porque lo que ellos quieren es apretar la soga al cuello al sistema de salud. Recuerde, esto causa pérdidas de vidas humanas absolutamente todos los días. La crisis de la salud se sigue agravando. ¿Convocó o no convocó el presidente al paro de 2 días en Colombia? Bueno, pues yo los invito a todos los colombianos a que por ahí vean unas fracciones del cabildo, entre comillas, popular, que el señor hizo en Barranquilla, donde convocó y aupó a muchos sectores a que salieran miércoles y jueves a un paro. Para mí eso es convocar. No sé para qué otras personas que pueda hacer. Para mí eso es una convocatoria abierta por parte del presidente de la República a un paro nacional, el cual fue un fracaso. Reapareció la primera línea y volvieron las vandalizaciones a Bogotá. Un gran ejemplo lo que nos dieron unos ciudadanos valientes, sociedad civil, que pacíficamente se enfrentaron a esos vagos pagos encapuchados. Eso es lo que debemos hacer. Cada vez que esos vagos encapuchados, falsos manifestantes, quieran bloquear nuestra cotidianidad, nosotros, los ciudadanos, sociedad civil, pacíficamente debemos enfrentarlos con argumentos para disuadirlos que obstaculicen nuestro día a día. Galán, el alcalde de Bogotá, anunció que demandará a Fabio Arias de la CUT por confesar que bloqueó el sistema Transmilenio. Dice Fabio Arias, bloquear Transmilenio no es delito.
Bueno, para mí sí es delito. Ahora lo que hay que hacer es que esté muy bien fundamentada la demanda del alcalde Galán. No hay que demandar por demandar, porque ahí lo que hace uno es congestionar el aparato judicial de este país, que bien congestionado que sí está. Bueno, sale Ricardo Roa de Ecopetrol. R y R. Pero bueno, esos gatos realmente salen parados. Ahí hay 3 gaticos en este gobierno. Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa. Que hagan lo que hagan, siempre caen parados. Esperemos a ver ahora cuál va a ser el nuevo gran puesto que le van a dar a Ricardo Roa después de una desastrosa presidencia de Ecopetrol. Desde este 31 de mayo se pueden inscribir los comités para quien quiera ser candidato presidencial por firmas. Bueno, una gran noticia para todos los emprendedores. Ahí va a existir trabajo, porque la cantidad de candidatos que se van a inscribir por firmas, cada uno mínimo tiene que recoger 1.300.000 firmas. Válidas tienen que ser 600.000, pero ahí hay un gran emprendimiento, porque no creo que haya tantos voluntarios para recoger tantas firmas a tantos candidatos. Entonces ahí uno puede montar una empresita para recogerles firmas a ellos. Muy bien, ahí estaba el análisis político del exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, sobre todos estos hechos que son noticia, y continuamos con los reportes que se ha entregado desde la administración distrital por el vandalismo, porque sí hubo vandalismo en Bogotá. Recordemos que además ayer la administración, a través del mismo secretario de Seguridad, César Restrepo, pues se informó que hubo personas pagas, estas personas vulnerables se aprovechan de la necesidad, les pagan para que vayan a vandalizar. Por eso, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, entregó un balance del segundo día de paro en Bogotá, convocado por el gobierno de Gustavo Petro. En algunos sectores se presentaron hechos de vandalismo, destrucción de bienes públicos y privados e instrumentalización de menores, informó César Restrepo, el secretario de Seguridad de Bogotá. Dijo que los responsables serán judicializados, dice el secretario de Seguridad. Seguramente van a tener que recoger evidencia y muchas personas se van a ver envueltas en investigaciones judiciales. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá. A lo largo del día, el gobierno distrital, la Policía Metropolitana y la Brigada 13 hemos estado trabajando, haciendo seguimiento desde el PMU distrital a los eventos ocurridos en el marco del paro convocado por el gobierno nacional para los días 28 y 29 de mayo. El día de hoy transcurrió con tranquilidad hasta las 3 de la tarde, cuando al finalizar la convocatoria a la Plaza de Bolívar para una manifestación en la Universidad Nacional y el sector de Usme, se activaron 2 puntos de atención donde se han evidenciado actos de destrucción de bienes públicos y privados, actividades violentas e instrumentalización de menores. En la Universidad Nacional, sobre el eje de la NQS, encapuchados que salieron desde la Universidad Nacional atacaron con bombas molotovs buses de Transmilenio, 4 en una fila con pasajeros, carros que transitaban por la avenida NQS, poniendo en peligro la vida de ciudadanos. Estos individuos que atacaron a la ciudad y a la ciudadanía fueron replegados por la acción del UNDEMO de manera oportuna, salvaguardando la integridad de los ciudadanos. En este momento se mantiene el control de estos encapuchados adentro de la universidad. En la localidad de Usme, más de 100 individuos que tomaron el puente de la Marichuela con una gran concentración de menores de edad, atacaron a la Policía Metropolitana con piedras y elementos contundentes y vandalizaron semáforos e infraestructura pública. Hacia las 8 de la noche atacaron un supermercado ARA vandalizándolo y generando hurto. Allí fueron aprehendidos 2 menores de edad de 16 y 17 años, quienes están siendo sujetos de restitución de derechos. Instrumentalización de menores, violencia, destrucción, no están amparados por ningún derecho constitucional, son un abuso del derecho a la protesta y están utilizando como escudo ideologías y causas para el ejercicio de actos delictivos y agresiones directas contra Bogotá y los bogotanos. El gobierno distrital no solo rechaza y condena estos comportamientos, sino que adicionalmente hace todos los esfuerzos porque sus responsables y los responsables de coordinar estos ataques contra la ciudad sean judicializados. Es el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, en este reporte, balance que hace de lo que fue este segundo día de paro nacional. Y el secretario general
de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Miguel Silva Moyano, también publicó en su cuenta de X algunos de los momentos en el que tuvo que intervenir la fuerza pública. Dice en su texto el secretario general de la alcaldía: las acciones de los vándalos contra el sistema de transporte público no han logrado detener la ciudad. Por el contrario, lo único que han logrado es un rechazo mayor por parte de la ciudadanía. Gracias a la coordinación con UNDEMOT y la fuerza disponible de la policía, luego de agotar las fases de diálogo y los protocolos exigidos, se logra restablecer el orden, y acompaña esta declaración con este video de un momento en el que la fuerza pública debió intervenir para recuperar la movilidad por las arterias y las vías de Bogotá. Así que estas son las imágenes que se logran ver ahí del momento en el que la fuerza pública UNDEMOT debe actuar para poder restablecer y recuperar la movilidad de los ciudadanos y no permitir que encapuchados o quienes están adelantando este tipo de jornadas afecten la movilidad de las personas. No obstante, pues sí fueron millones de personas las que finalmente resultaron afectadas por esta situación del paro y la protesta. Muy bien, de esa manera entonces registramos esa declaración de lo que ha sido el paro en la capital de la República. También dentro del análisis político que y noticias de la semana, de hecho fue la noticia que destacamos también ayer, está el decreto presidencial en el que no solo se anticipa el pago de la retefuente del otro año y que se debe pagar sino que además se aumenta la tasa que deben hacer los ciudadanos y se amplía la base de contribuyentes, porque también se baja la base gravable, entonces cobija un mayor número de personas. Este decreto ya fue demandado por el candidato presidencial David Luna. Él ha hecho ya la demanda ante el Consejo de Estado y por eso Al Día Noticias dice en su cuenta de X: el ex senador y precandidato presidencial David Luna demandó ante el Consejo de Estado el decreto del gobierno de Gustavo Petro que anticipa el cobro de la retención en la fuente del 2026. El decreto es inconstitucional y busca financiar buses, tarimas y compra de votos, dijo el ex senador de la República y ahora candidato presidencial David Luna. Acabo de demandar ante el Consejo de Estado el decreto que expidió el gobierno del presidente Petro para adelantar el cobro del impuesto de retención en la fuente. Ese decreto no solamente es ilegal, sino adicionalmente confiscatorio y, lo más complejo, inconstitucional, porque se abrogó funciones que solamente le corresponden al Congreso. Lo que hizo el gobierno del presidente Petro es golpear el bolsillo de los colombianos, adelantando por derecha una reforma tributaria. ¿Y saben para qué? Para financiar buses, tarimas y compra de votos. No hay derecho. Acabo de demandar ante el Consejo. Muy bien, ahí estaba David Luna entregando detalles sobre la demanda que interpuso ante el Consejo de Estado sobre este decreto que anticipa el cobro de la retención en la fuente. No solo la anticipa, la aumenta. Están al borde de un ataque de nervios. Ya ayer lo registrábamos, los gremios económicos, tanto la ANDI como FENALCO, también ASOPARTES, diversos gremios se están pronunciando sobre este tema. Y hablando de candidaturas presidenciales, renunció al Consejo de Bogotá Juan Daniel Oviedo, quiere ser candidato presidencial. Juan Daniel Oviedo renunció en la sesión de ayer del Consejo para ser candidato presidencial en las elecciones del 2026. Me ha llamado la atención que la mayoría de sus compañeros y colegas lo despidieron. Parece que generó gran afecto, gran compañerismo y admiración el exdirector de el DANI allí en el Consejo de Bogotá, que con más de 600,000 votos por quedar segundo en las elecciones de alcalde, pues se ganó esa curul. Pero bueno, él ya quiere ser presidente de la República. Y dice él en su cuenta de X: no llegamos a calentar silla, vinimos a demostrar que se puede hacer una política distinta. Tras 513 días en el Consejo de Bogotá, damos un paso adelante con la certeza de haber trabajado con rigor, escucha y resultados. 16 debates de control, 12 proyectos de acuerdo, 3 convertidos en norma y más de 300 ciudadanos atendidos.
estuvimos, numeral, con toda por Bogotá. Él ahora dice que se llama con toda por Colombia. Demostramos que trabajar con cabeza y con corazón sí es posible. La capital fue el punto de partida, ahora vamos con toda por Colombia. Y aquí está su despedida, la de Juan Daniel Oviedo, hasta ayer concejal de Bogotá y a partir de hoy candidato a la presidencia de la República. Bueno, llegó la hora de tomar decisiones basadas en evidencia. Y como no queremos ser el que predica y no aplica, hoy le estamos diciendo a Bogotá que no solo seguimos con toda por Bogotá, sino que vamos a estar con toda por Colombia. Y por eso hemos tomado la decisión de dar un paso al costado de nuestra labor en el Consejo de Bogotá. Y qué mejor que dar las gracias rindiendo cuentas. Esa actitud por la que trabajamos durante 513 días aquí en el Consejo de Bogotá. Primero, tuvimos la oportunidad de convocar 16 debates de control político. Difícil de escoger el que más aportó en nuestro sentido, pero tenemos que insistir en que el debate alrededor de la informalidad fue clave. En este fenómeno confluyen espacio público, vulnerabilidad, productividad, empleabilidad y desafortunadamente encontramos que la ciudad no está siendo capaz de tener un abordaje integral en la materia. Radicamos 12 proyectos de acuerdo, algunos de ellos que no se han hecho realidad en el Consejo, como por ejemplo el trabajo por la salud nutricional, el trabajo por el trabajo remoto, el trabajo por las actividades sexuales pagas. Escenarios que esperamos sean tenidos en cuenta en próximas discusiones en el Consejo de Bogotá. Pero 3 hoy son norma en Bogotá. Acuerdo 936, la creación de la persona defensora de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Acuerdo 968, evitar la montadera por parte de las autoridades de tránsito de los conductores de transporte en carro y en moto habilitados por plataformas. Y acuerdo 985, la principal causa de riñas en el espacio público en Bogotá, la popó de perros. Queremos que la administración distrital se articule alrededor de estos 3 temas fundamentales que seguramente van a mejorar el bienestar de la ciudadanía y sobre todo lograr que los entornos educativos sean entornos seguros y libres de discriminación. 173 intervenciones aquí en el Consejo de Bogotá. 11.8% de ellas asociadas con la movilidad, 8.2% de ellas asociadas con la seguridad. Y además de eso, quisimos innovar con un ecosistema de escucha. Desarrollamos 20 Oviedo para oreja en las 20 localidades de Bogotá. Desarrollamos 9 preguntódromos que nos permitieron entender cómo se está sintiendo la gente en nuestra ciudad y sobre todo, orgullosamente, abrimos las puertas de nuestra oficina a 325 personas, bien atendidas por su concejal. Muy bien, estaba Juan Daniel Oviedo como buen experto en cifras y estadísticas, con cifra en mano, pues está rindiendo un balance de lo que fue su gestión como concejal de Bogotá. Lo tendremos seguramente y esperamos aquí en estos micrófonos como candidato a la presidencia de la República. Juan Daniel Oviedo, un hombre muy capaz, muy preparado, que ojalá tenga suerte en la forma de hacer política porque es una persona seria. A mí como ciudadano me gustan las personas serias y capacitadas para que hagan un trabajo político, porque la política es buena, la política es maravillosa, es la que permite el desarrollo de las sociedades, de las ciudades, de los países. Otra cosa es que la politiquería, eso sí no es bueno, pero personas que hagan buena política son bienvenidas y el país las necesita. Al Día Noticias en Política. Y a propósito de política, llega una declaración que ha entregado el ex senador de la República, que no sabemos si va a ser candidato a la presidencia o al Congreso o a la alcaldía de Bogotá. Todavía no se ha decidido por parte de él. Dice Jorge Enrique Robledo, ex senador de la República:
Le pregunto al presidente Gustavo Petro, ¿en cuántos más enredos negativos tiene que aparecer Ricardo Roa para que usted se decida a sacarlo de la presidencia de Ecopetrol? ¿O es que este es otro amigo suyo que sabe demasiado? Video 20 segundos. Recordemos además que esta es otra de las noticias del día, ¿no? La de Ricardo Roa, que también tenemos información sobre Ecopetrol. Una vez termine esta información de Jorge Enrique Robledo, estaremos entregando toda la información que se ha conocido en las últimas horas sobre Ricardo Roa y Ecopetrol. Aquí el ex senador de la República, Jorge Enrique Robledo, y los enredos de Ricardo Roa en Ecopetrol. Le pregunto al presidente Gustavo Petro, ¿qué más cosas deben pasar en Ecopetrol y saberse de la corrupción en las finanzas de su campaña a la presidencia para que usted se decida, señor presidente, a sacar a Ricardo Roa de la jefatura de Ecopetrol? ¿O será que este también sabe demasiado? Le pregunto al presidente. Muy bien, ahí estaba entonces el llamado que le hace Jorge Enrique Robledo al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre este tema de Ricardo Roa en Ecopetrol. Les anuncié noticias de Ecopetrol. La Procuraduría trasladará a la Fiscalía un informe con los hallazgos por el escándalo en Ecopetrol. La procuradora que tomó la decisión de abrir indagación contra la estatal se refirió a las sanciones que adelantarán para esclarecer el otro sí y las interceptaciones. Parece que tenía enchuzado a más de uno allí en Ecopetrol, en las comunicaciones de esa compañía. El informe de auditoría sobre Alberto Vergara, en los que se establece abuso de poder, chuzadas y otros hechos allí en Ecopetrol. Alberto Vergara Monterrosa, vicepresidente de Compliance, fue quien garantizó la firma del polémico otro sí con Covington y Burley, la empresa de los Estados Unidos, que tenía un otro sí por más de $6,000 millones. Nuevamente hay polémica en el país por la expropiación. La Superintendencia de Notariado y Registro emitió una circular en la que prioriza la venta de tierras a la Agencia Nacional de Tierras. Algunos han interpretado esto como la expropiación. No es expropiación, dice la Superintendencia de Notariado. Con respecto al comunicado, la superintendente explicó que no se trata de una nueva normativa y lo que hace es priorizar el proceso que se tiene en estos momentos. Estamos en Al Día Noticias, 12 del día, 33 minutos, aquí en emisora.5. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. El Señor Jesús dijo que vivimos tiempos en los cuales hay comezón de oír y que cada quien oye lo que le conviene. Pero si algo debemos prestar atención es en discernir bien el pensamiento de la palabra de Dios. Es su voz y necesitamos escucharla en estos días. Vamos, el Seminario Internacional Biblia Thompson te brinda ese espacio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra, del 16 al 21 de junio. Las inscripciones están abiertas a través de la página www.clccolombia.com. Centros de literatura cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas. Aquí, las palabras no se las lleva el viento. 78 nuevas máquinas, 47 ya en operación en 33 municipios que decidieron actuar con nosotros. Con un sistema de préstamo por horas, llegamos justo a tiempo, justo donde se necesita. No es solo maquinaria, es cumplimiento, es respuesta, es presencia real. Porque en Cundinamarca no decidimos que vamos, llegamos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Por una movilidad más ordenada y fluida para todas las personas que se mueven por la séptima, recuerda que está prohibido parquear o bloquear el carril preferencial y sus intersecciones. Hacerlo te puede costar 604.100 pesos. Todos contribuimos a la movilidad que queremos en Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Entre enero del 2024 y abril del 2025, la Alcaldía Mayor ha hecho entregas totales o parciales de 31 obras. Con gerencia y ejecución se han entregado 8 proyectos completos como la nueva Caracas Sur y el Canal Córdoba, y ha habilitado otros 23 hitos de obra para mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento en toda la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. En Al Día Noticias, la información del medio ambiente. Y en Noticias del Medio Ambiente, en el marco de la celebración de sus 70 años de historia, el Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, realizará del 4 al 6 de junio el Festival Ambiental Voces por la Conservación, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, según lo explicó María Claudia García Dávila, la directora del Jardín Botánico de Bogotá. Los invito al Festival Ambiental Voces por la Conservación del 4 al 6 de junio en el Jardín Botánico. Vamos a tener exposiciones de fotografía, vamos a tener cine y vamos a conversar sobre los grandes desafíos ambientales de las ciudades en nuestro tiempo. Los esperamos en el Jardín Botánico de Bogotá para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Muy bien, ahí estaba la directora del Jardín Botánico de Bogotá, María Claudia García Dávila. Hay otra noticia del Jardín Botánico de Bogotá, de un trabajo que se ha venido realizando allí con visitas internacionales. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, fue escenario clave para el diálogo global sobre el desarrollo urbano sostenible, con la visita de una destacada delegación de expertos nacionales e internacionales en urbanismo, tecnología, movilidad, seguridad. Así que ahí vemos las imágenes de los expertos internacionales en compañía, por supuesto, de la directora del Jardín Botánico de Bogotá. Así que enhorabuena, porque este jardín fue escenario clave para este diálogo global sobre el desarrollo urbano sostenible. Y hay una tercera noticia que queremos destacar del Jardín Botánico de Bogotá, que es noticia por estos días, y es que la directora del Jardín Botánico, María Claudia García, alertó por daños ambientales en el Parque Nacional. Dice ella que hay preocupación por los impactos ambientales generados en la zona actualmente ocupada del Parque Nacional, donde se está afectando gravemente un patrimonio natural. Así que dejamos sus declaraciones y las imágenes de apoyo que entregó el Jardín Botánico de Bogotá. Queremos compartir nuestra preocupación y nuestro rechazo por el daño ambiental que está sufriendo nuestro Parque Nacional. En este sitio hay especies que están consideradas en vías de extinción y tienen una especial protección, como el pino colombiano, el cedro y los nogales. Allí, al establecer los campamentos, se amarraron a los troncos de los árboles adultos y los árboles jóvenes, y los jóvenes se desgarran y les han arrancado todas las ramas. Adicionalmente, hay fogatas, fuegos en las bases de los árboles más grandes. Han retirado la cobertura vegetal y las plantas. Por este motivo, vale la pena recordar que los parques no son sitios donde podamos establecer campamentos y no está permitida la extracción de los recursos ni las quemas. Por el contrario, son lugares que merecen un especial cuidado por parte de todos los bogotanos, porque nos prestan servicios ambientales y el Parque Nacional tiene un papel muy importante en la conectividad de los servicios ambientales entre los cerros y el río Bogotá. Muy bien, ahí estaba la directora del Jardín Botánico de Bogotá, María Claudia
García en esta información que se ha presentado sobre lo que está pasando con el Parque Nacional. Estamos en Al Día Noticias, en emisora Punto 5. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Con ustedes, Renagua, la ranita sabonera que llegó para enseñarnos cómo tener una nueva relación con el agua. El agua siempre será vital, al cepillarte la debes ahorrar. La lavadora completa usarás, las tuberías debes revisar. Con tus hábitos haces parte de salvar el planeta. Sí, cuidamos el agua para cuidar de ti. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Vigilado Superservicios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si vas a sacar el permiso de pico y placa solidario, hazlo solo por la página autorizada www.movilidadbogotá.gov.co y asegúrate de que el dominio termine en .gov.co. No accedas a través de mensajes de texto, WhatsApp o publicidad en páginas web. No te dejes engañar, hazlo fácil y sin intermediarios. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Si inmovilizaron tu carro o moto por no tener el SOAT al día o circular en pico y placa, entre otras infracciones, recuerda que puedes tramitar la salida de patios de manera virtual. Agenda tu cita en www.movilidadbogotá.gov.co o entra a Mi Movilidad a un clic en la opción Trámite Salida de Patios. Hazlo fácil, hazlo virtual. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cada vez que un camino se cierra, lo volvemos a abrir. Cada vez que una vereda se inunda, llegamos con soluciones. Así se construye confianza, con hechos, no con discursos. Más de 30.000 horas de maquinaria en operación, más de 2.100 kilómetros de vías rurales mejoradas, más de 60 municipios con presencia constante. No hablamos de lejos, estamos donde se necesita. No prometemos el camino, lo abrimos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. En Al Día Noticias, información de la capital de la República. Y en noticias de la capital de la República se destaca una de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá. Construyendo empleo, la Feria de la Empleabilidad en Bogotá con 11 empresas y 600 vacantes. La Feria de Empleo que las Secretarías Distritales de Hábitat y Desarrollo y la Cámara de Comercio de Bogotá realizarán entre el 29 de mayo, este 29 de mayo, en la sede de Kennedy. Según explicó Daniel Contreras, se ha realizado esta Feria de Empleabilidad. Invitamos a toda la ciudadanía interesada en conseguir trabajo en el sector de la construcción a que nos visiten en el auditorio de la Cámara de Comercio de Kennedy, donde tendremos 11 empresas y más de 600 empleos disponibles para que ustedes puedan acceder a ellos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Invitamos a toda la ciudadanía interesada en conseguir... Al Día Noticias de las Regiones. Bueno, y en noticias de las regiones, pues tenemos información a esta hora del municipio de Soacha. Hay buenas noticias para Soacha gracias a un acuerdo entre la alcaldía de Soacha, la región metropolitana, en articulación con la empresa de acueducto Alcantarillado de Bogotá. Se aseguraron los 4.000 millones de pesos para la construcción de las redes de alcantarillado y acueducto en 8 barrios de la comuna 6, Altos de la Florida, según explicó Julián Sánchez Perico, el alcalde del municipio de Soacha. Así que enhorabuena por Soacha, que está llevando agua potable a sus habitantes. Durante los últimos años, el sector de Altos de la Florida, la comuna número 6 de la ciudad de Soacha, ha sufrido de falta de abastecimiento de agua potable.
Hoy el suministro se hace a través de carrotanques, pagando el agua más cara por metro cúbico en todo el país. Luego de una reunión con Región Metropolitana, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, por supuesto la gobernación de Cundinamarca y bajo el liderazgo de la ciudad de Soacha, hemos garantizado los recursos que nos permitan construir las redes que conducen desde el tanque El Vínculo a cerca de 8 sectores, permitiendo que en los próximos meses, con el inicio de la ejecución de esta obra, garanticemos la apertura del grifo en cada una de las casas, pero por supuesto la mejora de la calidad de vida a través de los servicios públicos para cada una de las familias de nuestra ciudad de Soacha. Es de esta manera como construimos los sueños de nuestra gente. Es el alcalde del municipio de Soacha, Julián Sánchez, confirmando esta buena noticia para la Comuna 6 Altos de la Florida y en el municipio de Soacha. Y a propósito de servicios públicos, pues ha preocupado una información que ha entregado Naturgas, Luz Estela Murgas de Naturgas. Ella dice que la reducción del 13% en las reservas probadas de gas natural en el 2024, reportada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debe leerse con sentido de urgencia. Con una autosuficiencia energética inferior a 6 años, este no es solo un dato técnico, es un llamado a actuar con decisión. La inseguridad energética del país no puede depender de las importaciones, sino de nuestra capacidad para desarrollar los recursos que ya hemos identificado. Así que este es el llamado que hace Luz Estela Murgas de Naturgas, una vez más preocupada por la falta de abastecimiento de gas en el país. De acuerdo con el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 2024 las reservas probadas de gas natural de Colombia disminuyeron un 13%, pasando de 2.3 a 2 gigapiés cúbicos, lo que reduce la relación reservas-producción a 5.9 años. Este escenario plantea riesgos para nuestra autosuficiencia y las cifras deben ser leídas con sentido de urgencia. La verdadera seguridad energética de Colombia está en la capacidad que tengamos de producir nuestro propio gas. Hemos identificado que hay recursos en tierra y en el mar Caribe que podrían convertirse en reservas probadas y a la vez ser determinantes para evitar una dependencia del gas importado. La reducción sostenida de las reservas no es un tema técnico aislado, porque tiene implicaciones directas sobre la calidad de vida de más de 36 millones de colombianos que utilizan gas natural en sus hogares, así como la industria que lo emplea para producir alimentos, papel, cemento y otros insumos clave para la economía nacional. Ahí está Luz Estela Murgas, la vocera de Naturgas, expresando su preocupación por la reducción del 13% en las reservas probadas de gas natural al año 2024. Dice ella que se debe mantener entonces la política de importación en estos momentos para el país. Y hay más noticias sobre servicios públicos y en este caso del acueducto de Bogotá. Está trabajando la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital de la República en el medio ambiente. Dice la cuenta de X de Acueducto Bogotá: en el sendero Quebrada la Vieja, 21 caminantes recorrieron el ecosistema y disfrutaron del paisaje durante una caminata guiada en la que también aportaron al cuidado de más de 80 árboles sembrados en la zona afectada por los incendios forestales del 2024. Así que continúa el trabajo de recuperación por parte de los cerros en lo que tiene que ver con la acción que cumple la empresa de acueducto. Porque numeral aquí sí pasa el compromiso con la naturaleza y la recuperación de nuestros ecosistemas. Y ahí aparece la fotografía de la gente del acueducto, las personas que asistieron a este tipo de jornadas en la recuperación de vegetación, que es clave y fundamental para el ecosistema y para los cerros tutelares de Bogotá. También hay noticia de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 20 universidades aportaron a datos para la transparencia en Bogotá, en la Alcaldía Mayor. Durante la semana de gobierno abierto, la Academia y la Secretaría General de la Alcaldía dan inicio a un plan de trabajo para colaborar en el marco de datos para la transparencia, según explicó Alejandra Rodas Gaiter y Beatriz Suárez. En
En el marco de la Semana de Gobierno Abierto, estamos reunidos con la academia, con más de 22 universidades, mostrándoles datos para la transparencia. Esta estrategia donde articulamos toda la información y los visores del distrito en un solo espacio. Es muy valioso para nosotros contar con todos ellos aquí, donde estamos escuchando sus ideas, sus preguntas y sobre todo estableciendo un camino en conjunto en donde podamos, tanto el distrito con las diferentes entidades y ellos con todos sus estudiantes, profesores y observatorios, tener un plan de trabajo para que Datos para la Transparencia los nutra a ellos, pero nosotros también como distrito tengamos toda la información y podamos trabajar en equipo. Ella es Alejandra Rodas, ahora escuchamos a Beatriz Suárez. Mi nombre es Beatriz Eugenia Suárez López, yo soy profesora del programa de Derecho de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, también soy investigadora. Este espacio es un espacio muy valioso no solamente para los ciudadanos, porque nos están dando a conocer la importancia de compartir datos que son necesarios para poder ejercer esa ciudadanía, pero también es muy importante y muy valioso para nosotros los profesores investigadores, ya que en muchas ocasiones cuando emprendemos proyectos de investigación y necesitamos ciertos datos, nos encontramos con el obstáculo de que no encontramos la manera, ¿cierto?, fácil de poder contrastarlos, encontrarlos, particularmente en mi campo, que es el derecho penal y el derecho penitenciario, encontrar información acerca de los centros de detención transitoria, de las personas que se encuentran privadas de libertad, constituye un obstáculo y obviamente un reto para lograr realizar investigaciones de manera exitosa. Muy bien, ahí estaba Beatriz Suárez. Más de 20 universidades aportaron a Datos para la Transparencia en Bogotá. También tenemos información sobre el alto nivel de accidentes de tránsito que se registran y sobre todo quienes van en moto, las principales víctimas. Cifras revelan que en Colombia más de 5.000 motociclistas pierden la vida cada año. Se ha adelantado un foro de debate sobre la siniestralidad de motociclistas en Colombia, una grave crisis de salud pública que exige acciones inmediatas. Por eso en algún momento se consideró de venderle o no el SOAT a las motociclistas porque son los que más accidentes protagonizan. Cada año más de 8.000 personas pierden la vida en accidentes y 5.000 son en motos. Así que se ha entregado también una información en este sentido por parte de la ADRES, que ha entregado información sobre estos accidentes que se han presentado o que se presentan en todo el territorio nacional. Es importante tener esta información porque es el trabajo que se ha venido haciendo. Así que aquí está Félix León Martínez, director de la ADRES, hablando sobre esta problemática. El impacto de la accidentalidad vial se publica normalmente que hay 8.000 muertos al año y 40.000 heridos. Las cifras reales son 8.000 muertos y 1 millón de heridos al año. Y el problema de los heridos no es solo el costo de 1,5 billones de la atención de ese trauma inicial, sino que un porcentaje muy importante quedan con lesiones de por vida y graves que el sistema de salud tiene que seguir atendiendo. El panorama de la seguridad vial en Colombia es preocupante y cada vez más angustiante por el crecimiento del número de muertos y de lesionados. Anualmente, en los últimos 3 años, han muerto más de 8.000 colombianos en siniestros viales. Mi nombre es Gabriela González Castaño, tengo 30 años y soy víctima de un accidente de tránsito porque mi mamá falleció. Mi mamá se llamaba Alba Nancy Castaño Naranjo. En el momento del accidente tenía 48 años. Mi mamá llevaba conduciendo moto hace 10 años. Yo soy Tatiana Ruiz, mi esposo era David Oliveros. Tenía 36 años y falleció el 20 de diciembre del 2020. Muy bien, ahí están entonces los testimonios sobre esta problemática de los accidentes de tránsito en motocicleta. Estamos en el Día Noticias, en emisora Punto 5. Aquí, las palabras no se las lleva el viento.
78 nuevas máquinas, 47 ya en operación en 33 municipios que decidieron actuar con nosotros. Con un sistema de préstamo por horas, llegamos justo a tiempo, justo donde se necesita. No es solo maquinaria, es cumplimiento, es respuesta, es presencia real. Porque en Cundinamarca no decidimos que vamos, llegamos. Consulta más en www.iccu.gov.co. Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca. Entre enero del 2024 y abril del 2025, la Alcaldía Mayor ha hecho entregas totales o parciales de 31 obras. Con gerencia y ejecución se han entregado 8 proyectos completos como la nueva Caracas Sur y el Canal Córdoba, y ha habilitado otros 23 hitos de obra para mejorar la movilidad y los tiempos de desplazamiento en toda la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. La mayoría de quienes viven en Bogotá están orgullosos de pertenecer a esta gran ciudad, porque saben que en esta casa el bienestar y el desarrollo sí pasan. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Esta es la ciudad donde usted es el protagonista. Aquí sí pasa. Cada obra y cada servicio están diseñados para usted, para su bienestar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12 del día, 56 minutos, y cerramos con esta noticia. La Registraduría Nacional del Estado Civil, que abrió convocatoria para proveer solución logística para las elecciones 2025-2026 de consejos municipales y locales de juventud, Congreso, presidente y vicepresidente de la República. Hernán Penagos, Registrador Nacional del Estado Civil. Queremos también anunciar que se aprobó tanto el traslado presupuestal como las vigencias futuras requeridas para iniciar el proceso de convocatoria pública, nacional e internacional, para los proveedores que se encargarán de la logística electoral para las elecciones del Congreso y de la Presidencia de Colombia en su primera vuelta. Es Hernán Penagos, el Registrador Nacional del Estado Civil. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez Marín. En Al Día Noticias, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.